Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Salvador. Hoy para hablarles un poco o introducirles lo que es la evaluación del currículo. Para un currículo de calidad tenemos que primero evaluarlo. Este se hace de manera sistemática y planificada, es decir, basado en la finalidad y en el alcance que están claramente definidos a distintos niveles de sistema educativo, ya sea el aula, la escuela local o nacional, utilizando datos válidos en un claro marco de calidad. Esto se hace periódicamente por personas debidamente calificadas para realizarlo. La evaluación es una etapa del ciclo de currículo que con frecuencia se pasa por alto o se desvalora. Es posible abordar la implementación de cualquier currículo de manera profesional y significativa sin tener en cuenta la formación en que se juzgará el éxito del currículo. Si bien la implementación y la evaluación están estrechamente relacionadas entre sí, consisten en procesos diferentes. Al juzgar la calidad del currículo es fundamental que se establezcan criterios relacionados con la eficacia del proceso de la evaluación, así como la forma en que se utiliza la información obtenida de esta evaluación. Básicamente la implementación del currículo no es algo que se haga repentinamente de golpe, más bien debe interpretarse en el sentido del ciclo continuo, como ocurre en la investigación, acción de las aplicaciones de evaluación y la revisión. La evaluación del currículo guarda relación con todas las partes que lo conforman, con los fines, con los objetivos, con la metodología, los contenidos y pues la evaluación. Se contempla como un proceso de indagación que tiene como fin analizar la adecuación de los diferentes componentes del currículo con la realidad de cada institución y con su ambiente social según cómo se desarrolla en el plan curricular. El propósito de esta evaluación es valorar su congruencia, su viabilidad, su continuidad, su integración, su vigencia y la eficacia de este. Es decir, el grado de aprovechamiento que se tiene en la utilización de los recursos en las actividades realizadas, comparando entre los objetivos y las metas que se tenían. Se valoran también se valoran las cuestiones relacionadas con la propia organización del currículo, como la adecuación de los tiempos, la secuencia entre materias, los elementos de instrucción, la interrelación de los contenidos y los materiales didácticos. También la facilidad con la que cuenta su desarrollo, ya sea con los locales, con los recursos que tienen para desarrollar esta. Bueno, mi nombre es Víctor Félix Chávez y a mí me corresponde hablar acerca de la finalidad, el alcance y los alcances claramente definidos. Primeramente, en el caso de la evaluación del currículo, se dice que los evaluadores que cumplen esta función deben velar por el que en el currículo se cumpla la finalidad y el alcance previamente establecidos al inicio de un periodo académico, donde el objetivo puede ser tan definido y previamente establecido al punto de tener en cuenta la evaluación de las prácticas de enseñanza en una determinada materia, ya sea en el caso tanto de las matemáticas como en el de las ciencias sociales o artísticas, recalcando que el currículo abarca todo el proceso educativo en general. Sin embargo, hay que recalcar que también se hace una previa evaluación del aporte o del proceso que lleva a cabo el docente en el periodo educativo. Además, el objetivo debe ser tan considerado amplio para que permita evaluar el grado en el que se encuentra el sistema de enseñanza de dicho colegio, generando o garantizando que los graduados cuentan con las competencias requeridas que se plantea en la institución o que se plantea inicialmente en la elaboración del currículo. Respecto a la evaluación, se plantea que de manera útil
pensar en términos como los insumos, los productos y los resultados en referencia al sistema evaluativo que se vaya a implementar. También hace referencia un poco a los, hablando y enfocándonos en el tema de los insumos, a la idoneidad del currículo, en la cual está representada o propuesta con una apropiada finalidad, que sea clara, que sea concisa y que determine lo que se vaya a llevar a cabo en el periodo de enseñanza. Esta finalidad de ir de la mano con una inclusión de los temas de todas las asignaturas, un permitente acompañamiento del docente en el proceso educativo, y que exista una interacción entre las materias con la finalidad del currículo, que se genere un ambiente organizado y coherente en el proceso de enseñanza. Cuando hacemos referencia a la evaluación de los productos previamente establecidos en el currículo, hacemos referencia a los resultados de las evaluaciones del aprendizaje y las pruebas a nivel nacional. Si el currículo está apoyado a una enseñanza y un aprendizaje enfocado en una evaluación eficaz, tanto para cada asignatura como para el currículo en general, la evolución de los productos curriculares tienen que responder a la pregunta de que si el currículo cuenta o está apoyado a disposición de los docentes, permitiendo un proceso de enseñanza adecuado y continuo. Para ello se requiere el análisis más detallado de los problemas que presenta una institución, tanto de manera de contextos como de manera académica, identificando y plasmándolos así como un método de enseñanza previamente establecidos en el currículo. Estas enseñanzas deben ir de la mano de las prácticas y las circunstancias de aprendizaje que se puedan presentar en el entorno. Ya en el caso de los resultados, se refiere a que cuando se analizan los resultados del currículo, se ayuda a desarrollar o se ayuda a implementar un estigma en los jóvenes enfocados en competencias, valores, responsabilidades civiles, cívicas, entre otras cualidades que deben caracterizar a un estudiante dentro de una institución. Prácticamente, y como conclusión, en el tema de la finalidad y el alcance claramente definidos, damos a entender que si los temas están adecuados al lugar donde se van a enseñar, el currículo se desenvuelve de la mejor manera y el aprendizaje otorga o brinda necesidades para que el estudiante, cualidades para que el estudiante las implemente en su vivir cotidiano, haciendo énfasis un poco en la solución de problemas, de conflictos o de circunstancias que se puedan presentar dentro de la vida cotidiana del estudiante. Evaluación del currículo. El currículo de calidad es aquel que, como segundo punto, se evalúa basándose en datos y criterios válidos. Esto hace referencia a que cuando la finalidad y el alcance queden ya claros, los evaluadores pueden determinar las fuentes de datos y las estrategias de captura y análisis en base a la apropiación para la finalidad ya propuesta, que si es inclusivo, pertinente, intermitente, armonizado, coherente, bien articulado y con objetivos sociales más amplios. A raíz de esto, la importancia de la evaluación curricular de calidad, como bien sabemos, pretende evaluar el desempeño docente y el desempeño del alumno y así verificar la calidad educativa, ya sea de la institución, la materia y la calidad del profesor. La evaluación basada en datos y los criterios válidos también sirve para modificar el currículo, ya sea con los resultados obtenidos después de la evaluación.
Con esto se podrá analizar si se ha tenido éxito del trabajo que se hizo con el estudiante y con esto verificar si se cumplieron con los propósitos esperados. Siendo así que la evaluación formal de los estudiantes proporciona una importante fuente de datos en toda la evaluación del currículo. Con esto se puede modificar la estructura que se ha estudiado y así se implementaría una modalidad de trabajo que permita lograr los propósitos que se hayan planteado desde algún inicio. Hola, buenas noches. Mi nombre es Larsen Bañol Gómez y voy a continuar con el tema de la evaluación del currículo. En este caso voy a hablar de la evaluación periódica del currículo. Bueno, cuando hablamos de la evaluación periódica del currículo se deben de tener en cuenta varios factores. El primero es la retroalimentación, el segundo son los recursos que se tienen para este y a la vez, al mismo tiempo suscitan las necesidades de evaluar a gran escala. Lo segundo sería la planificación de cómo se administra y se financia la evaluación. Bueno, lo dividí en esas secciones y lo principal es lo periódico y sería la evaluación pues de una forma dinámica, sistemática y que permite pues una elaboración del plan para suministrar lo que es la confiabilidad, la objetividad y establece desde ese punto de la elaboración establece lo que es la costeabilidad del mismo plan. Permite así la costeabilidad del mismo. También se evalúa lo que es el alcance, la duración, la eficiencia y pues a raíz de esto se establece lo que es entender hasta dónde llega y cómo se mantiene hasta que se restablezca o se pretenda corregir e implementar un nuevo plan de acuerdo, digamos, a las innovaciones de los procesos educativos y lo que exija el contexto social. Bueno, ¿qué se pretende con esa evaluación periódica? Pues entonces no es más que un seguimiento que permita, digamos, llevar un control de la calidad de los programas, pues ya que se entiende que la planteación de estos currículos pues puede ser eficaz durante cierto periodo de tiempo, ya que la aplicación y el tener que desenvolverse en los procesos pues se puede volver obsoleto en el mismo. Entonces tiene que ir evolucionando y tiene que ir adaptándose a las necesidades. En ese sentido, pues esta evaluación periódica nos permitirá, digamos, determinar si es conveniente conservar el plan, si es necesario modificarlo o si es por completo que se tiene que sustituir. Bueno, por otro lado, en esa evaluación pues se puede decir que influyen muchos actores sociales. Ya pasando al segundo punto, que es la retroalimentación, en esta encaja pues que se realiza generalmente para obtener lo que es la información global y que envuelva las actividades en sí. Trasciende más allá del simple hecho de tener que examinar bajo archivos o bajo escritos, y encaja en lo que es, digamos, haciendo un acercamiento a la esencia de los procesos educativos, permitiendo de esa manera establecer lo que es la retroalimentación y las medidas que corrijan, orienten lo que son la capacidad de acoger los logros y de suplirlos en los objetivos previstos. Bueno, en ese sentido, la evaluación es un proceso permanente de investigación que pues permite analizar las diferentes componentes del currículo en relación con la realidad de la institución y el entorno social.
Bueno, pasamos a lo que son los recursos disponibles, y aquí es una evaluación de entrada o de insumos. Bueno, en esta parte pues se permite estructurar todo el proceso de los sistemas para establecer el diseño curricular. Bueno, en este conjunto encajan lo que son los usos de recursos, los procedimientos, los requerimientos personales, los presupuestos. En ese segmento pues conduce a estructurar decisiones para determinar los diseños más adecuados y lograr las metas de un programa en específico o los programas que hayan encajado dentro del currículo. Bueno, ya pasando al siguiente punto, que es la necesidad de valor a gran escala, pues la dimensión de este aspecto sirve para tomar decisiones de restablecer los planes. Aquí encajan, digamos, los que son los objetivos, los medios relevantes, las necesidades destacadas y, digamos, las metas curriculares que giren en función del contexto social. ¿A qué va referido entonces? Viene siendo las necesidades y los problemas y cómo se relaciona con las oportunidades que brinda el aspecto social. Para de esta manera transformarlo, digamos, en lo que son metas y objetivos, de modo que se aprecie o se refleje cómo el proceso educativo atiende realmente a las expectativas del ambiente que lo rodea. De esta forma pues se ve cómo influye en los programas que se especifiquen dentro del plan. Ese era para terminar, entonces muchas gracias. Hola, mi nombre es Naudi Solano, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales, cuarto semestre, y hoy voy a hablar un poco sobre la evaluación curricular. Bueno, primero voy a empezar definiendo qué es el currículo. Según la ley 115, en el artículo 76, dice que el currículo educativo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a una formación integral. Bueno, ¿quién elige el currículo educativo en las instituciones educativas del país? Bueno, el Estado es quien desarrolla e impone el marco legal y los lineamientos para ejecutar el currículo educativo en las instituciones del país. Según esta ley 115, señala que el plan de estudios conforma un esquema estructurado de las áreas que son obligatorias y fundamentales en las respectivas asignaturas que forman el 80% del currículo de las instituciones. En otras palabras, el Estado es el único responsable de disponer los recursos humanos, académicos y físicos para llevar a cabo el proyecto educativo institucional, así como la programación académica. Las normas que definen, regulan y dan pautas para el diseño del currículo de los establecimientos educativos del país son la Ley 115 de 1994, el Decreto 1860 de 1994, la Resolución 2343 de 1996 y el Decreto 1290 del 2009. Estas normas parten desde el hecho de que el principal responsable de la política educativa del país es el Estado. De las políticas educativas del país es el Estado. De esta manera los docentes pueden adaptar los contenidos y los contextos y enseñar a los estudiantes a partir de los currículos que ya están establecidos. El maestro o docente es el que desarrolla los planes curriculares en los estándares del gobierno. El proceso de desarrollo del currículo, el desarrollo o revisión consiste en una fase de evaluación, desarrollo e implementación que por lo general abarca un periodo de 7 años y se realiza bajo la revisión y supervisión del responsable del currículo correspondiente y su proceso colaborativo. Este se lleva a cabo por
En este participan docentes, examinadores, asesores, expertos, personal universitario, líderes de pensamiento y especialistas en lenguas. Bueno, cuando nos referimos a la evaluación, esta hace referencia a las actividades asociadas a los currículos, los programas, los métodos de enseñanza y los factores organizativos. La evaluación del currículo, esta tiene como objetivo examinar el impacto de su implementación sobre el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Para el currículo oficial, para que este currículo oficial pueda ser revisado pues cada vez que sea necesario y se pueda analizar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula de clase. En este proceso de evaluación curricular se establecen las fortalezas, debilidades específicas de un currículo y su implementación, la información esencial para los cambios estratégicos y las decisiones políticas. En esta también se establecen los aportes que se necesitan para una enseñanza y un aprendizaje mejorado, de acuerdo a los indicadores para el monitoreo. La evaluación curricular debe ser un proceso y una actividad interna. Esta debe ser llevada a cabo por las diferentes unidades de un sistema educativo para sus respectivos fines. En estas unidades se pueden incluir los ministerios de educación nacional, las autoridades educativas regionales, los sistemas de supervisión y el reporte institucional, los departamentos de educación, las escuelas y las comunidades. La evaluación curricular examina los procesos de eficacia del contenido del currículo, las pedagogías y los enfoques institucionales existentes, la capacitación docente y el material institucional.